Hola, buenos días a todos. Yo soy la arquitecta Analía Walter, jefe de trabajos prácticos de la cátedra y estoy a cargo de nivel 2. Hoy les voy a explicar una teoría que tiene que ver con acondicionamiento térmico de invierno. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es la sensación térmica. O sea, la sensación térmica es la temperatura que detecta nuestra piel ante diferentes condiciones climáticas. Esas condiciones climáticas no solo dependen de la temperatura, sino que dependen de la velocidad del aire y la humedad. O sea que la sensación térmica es una percepción subjetiva, o sea, va a depender de cada persona frente a esa temperatura. Por ejemplo, en verano decimos que tenemos calor y en invierno decimos que tenemos frío, pero no estamos sintiendo ni frío ni calor, sino lo que sentimos es la sensación térmica. Por ejemplo, en invierno sentimos sensación de frío y esa sensación de frío está relacionada con la velocidad de transferencia o de intercambio desde la piel expuesta al aire. Vamos a ver la sensación térmica de invierno. Se mide a partir de valores inferiores a 10 grados centígrados. Este valor va a depender de la temperatura y del viento. Estos dos factores aumentan esa sensación de frío. O sea, la diferencia entre la temperatura de la piel, que es 32 grados centígrados, y la del aire y del efecto del viento, acelera la pérdida de calor en el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un día con una temperatura de 0 grados y con un viento calmo, la sensación térmica va a ser de 0 grados. En cambio, si yo tengo esa misma temperatura, pero hay un viento de 25 kilómetros sobre hora, la sensación térmica será de 6 grados bajo cero. ¿Qué es el confort térmico? Bueno, según la ISO 7730, es una condición mental en la que se expresa una satisfacción con el ambiente térmico. Está ligado también a la noción de sensación térmica. O sea, cuando las personas que lo habitan no experimentan ni sensación de calor ni sensación de frío. O sea, cuando hay una falta de confort térmico, una sensación de incomodidad, es lo que se llama la sensación de la pared fría. ¿Y qué es la sensación de la pared fría? Bueno, por ejemplo, si nosotros estamos en una habitación que está calefaccionada a 20 o 22 grados centígrados y nos sentamos frente a una ventana, ¿sí? O a una pared que está fría. Entonces, esto nos hace sentir un frío intenso y una sensación de incomodidad. ¿Por qué se produce esto? Porque la diferencia de temperatura, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre nuestro cuerpo y el medio, mayor es el flujo térmico. Esto está en la teoría de repaso y tiene que ver con el equilibrio térmico de los cuerpos. Vamos a ver la sensación de bienestar. O sea, cuando nosotros tenemos un confort térmico óptimo, o sea, con respecto a todas las condiciones ambientales que nos rodean, ahí está la sensación de bienestar. La sensación de bienestar también, al igual que la sensación térmica, es subjetiva, va a depender de cada individuo, por más que tengamos las mismas condiciones ambientales del lugar y de la habitación, depende de nosotros la sensación de bienestar que tenemos en ese espacio. Bueno, existen unos diagramas que se llaman diagramas de bienestar, de los cuales se extraen cuáles son las temperaturas óptimas. Por ejemplo, para el invierno es 19,5 grados centígrados. Y ahora vamos a pasar a lo que nos interesa a nosotros, que es el acondicionamiento térmico de invierno. ¿Qué es lo que hace el acondicionamiento térmico de invierno? Bueno, contrarrestar esa tendencia de mantener el equilibrio térmico, el equilibrio térmico que se genera entre dos cuerpos de distinta temperatura. Acá sería el equilibrio térmico entre la temperatura interior y la temperatura exterior. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se le agrega una igual cantidad de energía en forma de calor que se transfiere por unidad de tiempo. ¿Por dónde y cómo se va el calor? Ya en la teórica de repaso tienen explicado cómo se transfiere el calor en los distintos elementos constructivos, ¿sí? Tenemos
un 20% por la ventilación o por las chimeneas, conductos, un 30% por el techo, un 5% por las puertas, un 7% por los pisos, un 13% por las ventanas y un 25% por los muros. ¿Por qué se va el calor? Bueno, por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de los elementos que componen una habitación. También por la superficie del componente constructivo que yo estoy estudiando de esa habitación. Y por el tipo de material que tiene ese componente constructivo. Y acá tenemos que repasar unos conceptos que también aparecían en la teoría de repaso. Por ejemplo, el concepto que les había dado en la teoría de repaso era el de conductividad térmica. Es una propiedad física de los materiales que miden la capacidad de conducción. Por ejemplo, el metal tiene una alta conductividad térmica, mientras que el telgopor tiene una baja conductividad térmica. Eso implica que es un material aislante. La resistencia térmica es la propiedad física de los materiales que mide su capacidad de oponerse al flujo del calor. Y la transmitancia térmica, que es la inversa de la resistencia térmica, es la propiedad física de los materiales que mide la cantidad de energía que atraviesa un elemento en una unidad de tiempo. Entonces, tenemos el coeficiente de transmitancia térmica, que se lo denomina con la letra K. Su unidad es kilocalorías sobre hora por metro cuadrado por grado centígrado, o sea que nos va a indicar la cantidad de calor que va a pasar por una unidad de tiempo, por un metro cuadrado de superficie, de una pared, de un techo, de un piso, por grado centígrado de diferencia de temperatura, entre el aire del lado interior y el aire del lado exterior de ese elemento constructivo considerado. Bien, ¿y cuáles son las pérdidas y ganancias en el invierno? Estuvimos viendo por dónde se iba el calor, ¿no es cierto? Entonces tenemos pérdidas por transmisión en las paredes, techos y pisos. Pérdidas por infiltración de aire en las puertas y ventanas. Y ganancias las tenemos por la radiación solar y las personas. Entonces, aparece ahora lo que tenemos que hacer nosotros, que es el balance térmico de invierno, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese balance térmico de invierno? Bueno, lo vamos a realizar ambiente por ambiente y lo que vamos a determinar es la transferencia de energía en forma de calor por una cierta unidad de tiempo. En este, la unidad que vamos a tomar es kilocalorías sobre hora. Entonces tenemos que analizar las pérdidas de calor por transmisión y filtración del aire. Entonces tenemos pérdidas por el edificio hacia el medio exterior, menos las ganancias por el uso de las personas, iluminación, equipo, la radiación, nos va a dar el calor a reponer para alcanzar las condiciones de confort óptimo. Y ese calor a reponer se llama carga térmica de invierno. Definimos entonces qué es la carga térmica de invierno. Bueno, es la cantidad de calor que debemos agregar a cada uno de los ambientes para compensar esas pérdidas y mantener la temperatura confortable adecuada. Además, nos va a permitir esa carga térmica determinar cuál va a ser la capacidad o la potencia térmica del equipo que voy a tener que colocar en ese lugar para lograr el confort térmico. ¿Y qué datos vamos a tener en cuenta para realizar el balance térmico? Bueno, vamos a tener en cuenta la temperatura exterior, o sea, según dónde está ubicado el edificio, hay tablas donde nos indican la temperatura exterior en invierno. La temperatura interior, que va a depender de la función del local que yo estoy estudiando, estoy analizando. Las dimensiones de ese local, las orientaciones de ese local y los materiales constructivos, o sea, cuáles van a ser sus características, y en base a sus características vamos a obtener el coeficiente de transmitancia térmica. Para calcular entonces las cargas por cada uno de los ambientes, tenemos una planilla que es la planilla de balance térmico de invierno.
Ustedes van a ir volcando en esa planilla todos los datos. Por ejemplo, acá en edificio puse vivienda multifamiliar. Voy a analizar un dormitorio, está ubicado en La Plata y en un segundo piso. La temperatura interior de un dormitorio es 20 grados centígrados. Hay una tablita, ustedes tienen un instructivo donde tienen todos los valores. Igualmente en la planilla también están los valores. La temperatura exterior es 0 grados. Las dimensiones en este caso es el largo 3,50, el ancho 3,20 y la altura 3 metros. El programa o la planilla, digamos, le saca la superficie, el volumen, y bueno, después tienen otros datos que van a ir agregando, que están explicadas en el instructivo, que son las infiltraciones de aire, o sea, todas las pérdidas que yo voy a tener a través de las puertas y las ventanas, y los suplementos que son de mejoramiento, nosotros vamos a considerar nada más que el porcentaje de las cañerías. Una vez que tenemos todos esos datos, comenzamos a calcular las pérdidas por los muros, las ventanas, el piso y el techo, en el caso de que el departamento esté o en planta baja o esté en el último piso y tenga una pérdida por piso o por techo. Bueno, les aconsejo que vean el instructivo que tienen cargado en aulas web para poder ir resolviendo esta planilla que les acabo de mostrar. Bueno, con esto entonces quedaría finalizada esta parte de acondicionamiento térmico de invierno.